Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más candentes del mundo del espectáculo, las polémicas más sonadas y las relaciones más inesperadas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un verdadero terremoto en el mundo de la farándula que involucra a dos mujeres que han conquistado corazones en diferentes latitudes: la superestrella turca Demet Özdemir y la icónica presentadora italiana Diletta Leotta. ¿Listos para sumergirnos en un drama que lo cambió todo? Prepárense porque la historia de hoy es explosiva. Vamos a hablar de una reacción, de un momento que lo cambió todo, una explosión que sacudió los cimientos de la prensa rosa. Pero antes de entrar en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así no te perderás ni una pizca de los chismecitos que te traigo. ¿Ya estás suscrito? Perfecto. Ahora sí, comencemos. Para entender el porqué de esta explosión, y de la reacción que lo cambió todo, necesitamos primero presentar a nuestras protagonistas con más detalle, ahondando en sus carreras y personalidades, porque detrás de cada titular y rumor, hay una historia mucho más rica y compleja. *** Demet Özdemir, la estrella turca que ilumina el mundo ***. Comencemos con Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y aclamadas, una verdadera joya de la industria del entretenimiento. Su ascenso a la fama no fue un simple golpe de suerte, sino el resultado de años de esfuerzo, dedicación y por supuesto, un talento innato. Demet, con su belleza natural que evoca la magia de Oriente y su carisma desbordante, tiene una capacidad única para conectar con el público. Sus ojos expresivos, su sonrisa contagiosa y su personalidad radiante la convierten en una figura magnética, capaz de cautivar a cualquiera que la observe. Pero más allá de su apariencia física, es su talento actoral lo que realmente la ha catapultado al estrellato. Su trayectoria profesional es un testimonio de su versatilidad. Demet ha demostrado ser una actriz de primera clase, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con maestría. Desde roles cómicos hasta dramáticos, ha demostrado su capacidad para sumergirse en cada papel, ofreciendo interpretaciones convincentes y memorables. Uno de los factores clave de su éxito es su elección de proyectos. Demet ha sabido rodearse de guiones interesantes y personajes complejos, que le permiten explorar sus habilidades y desafiar sus propios límites. Su olfato para elegir historias que resuenan con el público es excepcional. Las series que protagoniza como Erkenci y Doğduğun Kaderindir han arrasado en todo el mundo, conquistando a millones de fans. Estas producciones no solo han sido éxitos de taquilla, sino que también han recibido elogios de la crítica por su calidad y originalidad. En Erkenci Demet nos regaló una interpretación inolvidable, mostrando su lado más divertido y romántico. La química con su coprotagonista Can Yaman fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno global. En Doğduğun Kaderindir, Demet demostró su capacidad para abordar temas más profundos y complejos, ofreciendo una actuación conmovedora y conmovedora. Pero el impacto de Demet no se limita a la pantalla. Es una mujer fuerte e independiente con una personalidad que irradia autenticidad. Es conocida por su cercanía con sus fans, por su compromiso con causas sociales y por su valentía al expresar sus opiniones. En un mundo donde la imagen y el éxito a menudo dictan cómo debemos comportarnos, Demet se mantiene fiel a sí misma, inspirando a otros a ser auténticos y a abrazar su individualidad. Y como ya mencioné, sus romances y relaciones amorosas siempre han estado en el punto de mira de la prensa. La vida personal de Demet ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático, y no es para menos. Su belleza, su fama y su talento la convierten en un imán para los medios y los fans. Cada paso que da, cada persona con la que se relaciona, es analizado y comentado. Es importante destacar que a pesar de la presión mediática, Demet ha sabido mantener su dignidad y su integridad. Ha aprendido a proteger su privacidad y a no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Ha demostrado ser una mujer resiliente, que ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantenerse fiel a sus valores. *** Diletta Leotta, la reina de la televisión deportiva italiana ***. Pasamos ahora a Diletta Leotta, una figura emblemática de la televisión italiana, una mujer que ha sabido romper barreras y abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Conocida por su trabajo como presentadora de deportes, especialmente fútbol, Diletta ha construido una exitosa carrera gracias a su profesionalismo, su simpatía y su indiscutible belleza. Diletta es mucho más que una cara bonita. Es una periodista talentosa,
que domina el arte de la comunicación y que tiene una pasión genuina por el deporte. Su conocimiento del fútbol es vasto y profundo y su capacidad para analizar los partidos y entrevistar a los jugadores es excepcional. Su camino en la televisión no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a prejuicios y estereotipos y demostrar que era capaz de competir en un mundo dominado por hombres. Pero con su esfuerzo y dedicación, logró superar todas las barreras y convertirse en una de las presentadoras más respetadas y admiradas de Italia. Su trabajo en DAZN, la plataforma de streaming de deportes, ha sido fundamental para su éxito. Diletta se ha convertido en el rostro de la plataforma, y su presencia ha contribuido a atraer a un público más amplio y diverso. Sus entrevistas a los jugadores y entrenadores son siempre interesantes y reveladoras, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Pero Diletta no se limita al mundo del deporte. Es una influencer con millones de seguidores y una personalidad que no deja indiferente a nadie. Utiliza su plataforma para promover causas sociales, para inspirar a otros a ser auténticos y a perseguir sus sueños. Es una mujer comprometida con su comunidad, que utiliza su voz para generar un impacto positivo. Su vida personal, como era de esperar, también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales han sido constantes, y la prensa rosa se ha encargado de seguir cada uno de sus pasos. Es importante destacar que Diletta, al igual que Demet, ha sabido mantener su dignidad y su integridad. Ha aprendido a proteger su privacidad y a no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantenerse fiel a sus valores. *** El vínculo explosivo, Can-Yaman y el rumor del triángulo amoroso ***. Ahora bien, ¿qué une a estas dos mujeres? ¿Qué las ha puesto en el centro de la polémica? La respuesta es, un hombre. O mejor dicho, una serie de rumores y especulaciones sobre una relación romántica que involucraba al actor turco Can-Yaman, compañero de Demet en la serie Erkenci. Can-Yaman, otro bombazo turco, es conocido por ser guapo, por ser famoso, por tener un ego que a veces puede ser un poco grande. Su ascenso a la fama fue meteórico y su popularidad se extendió por todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo convirtieron en un ídolo de masas. Los rumores sobre su relación con Demet eran constantes, y aunque ninguno de los dos confirmaba nada, la química en pantalla era innegable. Los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y la expectación era máxima. La serie Erkenci fue un éxito rotundo y la química entre Demet y Can fue uno de los factores clave de su popularidad. La pareja protagonizó escenas románticas y divertidas, y su complicidad era evidente. Los fans se enamoraron de la pareja, y soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando comenzaron a circular noticias sobre una posible relación entre Can-Yaman y Diletta Leotta. ¡Boom! Explosión mediática. Imaginen la escena: cientos de portales de noticias, revistas y programas de televisión especulando sobre este triángulo amoroso. Fotos, vídeos, declaraciones, todo valía para alimentar el morbo. La prensa rosa se volcó en la historia, y cada detalle de la supuesta relación era analizado y comentado. Los rumores sobre la posible relación entre Can-Yaman y Diletta Leotta se basaban en fotografías y vídeos de ellos juntos, así como en declaraciones de personas cercanas a ambos. La prensa italiana se encargó de seguir cada uno de sus pasos, y cada encuentro entre ellos era motivo de noticia. La especulación sobre la supuesta relación alimentó el morbo y la curiosidad del público. Los fans de Demet y Can, así como los de Diletta, estaban ansiosos por saber qué estaba pasando realmente. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre el tema. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión de Demet Özdemir. ***, la reacción que lo cambió todo, la explosión de Demet Özdemir ***. La reacción de Demet fue, para muchos, inesperada. En un momento dado, cansada de los rumores y de la constante comparación con Diletta, Demet decidió romper el silencio. En declaraciones a la prensa turca, la actriz expresó su frustración por la constante atención que recibía su vida personal y por la forma en que se la relacionaba con otras mujeres. ¿Y qué dijo exactamente? Pues utilizó un lenguaje que, digamos, no dejó a nadie indiferente.
Usó palabras fuertes, directas, que reflejaban su hartazgo. Es decir, explotó. La explosión de Demet fue un grito de independencia, una declaración de principios. Demet, con un tono visiblemente molesto, hizo referencia a la situación de manera muy clara. Defendió su privacidad, cuestionó la legitimidad de los rumores y dejó claro que no toleraría que se la comparara con otras personas. Su explosión fue un grito de independencia, una declaración de principios. Quería dejar claro que ella era Demet Özdemir con su propio camino, su propia vida, y que no necesitaba la aprobación de nadie. En sus declaraciones, Demet expresó su cansancio por la constante atención mediática que recibía su vida personal. Cuestionó la legitimidad de los rumores y la forma en que se la relacionaba con otras mujeres. Se sintió incomprendida y utilizada, y decidió defender su privacidad y su dignidad. La actriz no se limitó a expresar su frustración, sino que también dejó claro que no toleraría que se la comparara con otras personas. Defendió su individualidad y su derecho a ser ella misma, sin tener que rendir cuentas a nadie. Su reacción fue un acto de valentía y de honestidad. Demostró que no tenía miedo a defender sus propios valores y a expresar sus sentimientos, por mucho que esto pudiera generar controversia. Pero lo más interesante de todo es que, después de la explosión, algo cambió. La reacción de Demet, lejos de ser un simple arrebato, tuvo consecuencias. La prensa, en cierto modo, moderó su enfoque. Los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso disminuyeron, y Demet empezó a recibir más respeto por su privacidad. Su postura firme, su valentía al expresar sus sentimientos, le ganaron el apoyo de muchos de sus fans y del público en general. El impacto de la explosión de Demet fue inmediato. La prensa, que antes se había volcado en la historia, comenzó a moderar su enfoque. Los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso disminuyeron, y Demet empezó a recibir más respeto por su privacidad. Su valentía y su honestidad resonaron en el público, que se identificó con su frustración y su necesidad de defender su propia intimidad. La actriz ganó el apoyo de muchos de sus fans y del público en general, que aplaudieron su decisión de no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Y es que, amigos, en un mundo donde la imagen es tan importante, donde la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo, la reacción de Demet fue una bocanada de aire fresco. Demostró que es posible decir basta, que es legítimo defender la propia intimidad y que no hay que tener miedo a expresar lo que uno siente. Asterisco asterisco el después de la tormenta, ¿qué pasó con Can Yaman y Diletta Leotta? Asterisco asterisco. ¿Y qué pasó con Can Yaman y Diletta Leotta? Bueno, la verdad es que su supuesta relación nunca se confirmó oficialmente. Aunque sí que fueron fotografiados juntos y hubo muchos rumores, finalmente, no llegaron a nada serio. El foco, sin embargo, se centró en la reacción de Demet, en su valentía y en su determinación. A pesar de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Diletta Leotta nunca confirmaron su relación. Aunque fueron fotografiados juntos en varias ocasiones y hubo rumores sobre un posible romance, su historia no llegó a buen puerto. La atención de los medios y del público se centró en la reacción de Demet, en su valentía y en su determinación. La actriz demostró que no estaba dispuesta a permitir que su vida personal fuera objeto de especulaciones y rumores. El hecho de que la supuesta relación entre Can Yaman y Diletta Leotta no llegara a buen puerto, de alguna manera, validó la postura de Demet. La actriz demostró que no era necesario involucrarse en un drama mediático para defender su privacidad y su dignidad. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta, finalmente, quedó en un segundo plano. La explosión de Demet se convirtió en el tema principal, y su reacción fue aplaudida por muchos. Pero esperen, porque esto no es todo. La historia tiene más matices. La explosión de Demet, lejos de ser un acto de rabia o celos, fue una declaración de empoderamiento. Fue un mensaje para todas las mujeres que han sido objeto de críticas, de comparaciones y de juicios. Demet, con su respuesta, inspiró a muchas a defender sus derechos, a ser fieles a sí mismas y a no dejarse intimidar por las presiones sociales. La reacción de Demet no solo fue un acto de defensa personal, sino también un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres que han sido objeto de críticas, comparaciones y juicios. La actriz demostró que es posible defender nuestros derechos, ser fieles a nosotras mismas y no dejarnos intimidar por las presiones sociales. La valentía de Demet resonó en el corazón de muchas mujeres, que se sintieron inspiradas por su determinación.
La actriz se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad y la libertad, y su explosión fue un grito de guerra contra la opresión y la discriminación. La historia de Demet y Dilekta finalmente se convirtió en una lección de vida. La actriz turca nos enseñó que es posible defender nuestros propios valores, ser fieles a nosotras mismas y no tener miedo a expresar nuestra voz. Y aquí es donde reside la importancia de esta historia. No es solo un chisme sobre romances y rumores. Es una reflexión sobre la fama, la privacidad, el empoderamiento femenino y la importancia de defender nuestros propios valores. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y los focos hay personas reales con sentimientos, con anhelos, con miedos. La historia de Demet y Dilekta nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad, el empoderamiento femenino y la importancia de defender nuestros propios valores. Nos recuerda que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos, con anhelos y con miedos. La explosión de Demet fue un recordatorio de que las celebridades son seres humanos, con derechos y con la necesidad de proteger su intimidad. La actriz nos enseñó que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o por sus relaciones sentimentales. En resumen, la explosión de Demet Özdemir fue un momento que lo cambió todo. Fue una reacción que, lejos de ser un simple arrebato, se convirtió en un acto de valentía, una declaración de principios y una fuente de inspiración para muchas mujeres. Demet con su respuesta nos enseñó a defendernos, a ser fieles a nosotras mismas y a no tener miedo a expresar nuestra voz. La explosión de Demet Özdemir fue un momento clave en su carrera y en su vida personal. Su reacción, lejos de ser un simple arrebato, se convirtió en un acto de valentía y en una fuente de inspiración para muchas mujeres. Demet nos enseñó que es posible defender nuestros propios valores, ser fieles a nosotras mismas y no tener miedo a expresar nuestra voz. Su historia es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito hay personas reales con sentimientos y con derechos. Y así, amigos, llegamos al final de esta apasionante historia. Espero que les haya gustado este análisis detallado del drama entre Demet Özdemir y Dilekta Leotta. ¿Qué opinan ustedes de la explosión de Demet? ¿Creen que hizo bien en defender su privacidad? ¿Les parece que su reacción tuvo un impacto positivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas historias. Ya saben, aquí desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.